Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les queremos dar la bienvenida a nuestra cuarta y última charla de nuestro ciclo de charlas Padres y Madres en Pandemia, organizadas por el programa Habilidades para la Vida de Ñuñoa. Y en esta oportunidad nuestro tema central va a ser el ciberbullying o ciberacoso, su promoción y prevención en niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Carla Vera, soy psicóloga del programa Habilidades para la Vida. Me acompañan mis colegas Carla Álvarez y Daniela Ortiz, quien como siempre nos ayuda en la parte técnica. Obviamente estamos agradecidos de la presencia, sé que somos poquitos, pero igualmente vamos a entregar esta charla que preparamos con mucho, con mucho cariño para ustedes. Como ya lo dijimos en esta oportunidad, el tema que nos convoca es la promoción y prevención del ciberbullying y el ciberacoso. El objetivo entonces en esta charla es poder cuestionarnos, problematizar un poco en torno a estos fenómenos y tomando en cuenta además el contexto que estamos viviendo ahora, el contexto de pandemia, porque no estamos en un contexto normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla? Bueno, como ya le dijimos, la idea es poder contextualizar, problematizar y reflexionar respecto a estos fenómenos y la forma en que estos afectan la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Como parte del encuadre, les cuento que tenemos 1 hora y media para poder realizar esta actividad, donde vamos a abarcar varios temas, como por ejemplo, cómo me puedo dar cuenta si mi hija o hijo está siendo víctima de ciberbullying o ciberacoso, y si me doy cuenta, ¿qué puedo hacer? ¿Mm? Entonces, justamente ese es uno de los objetivos de esta charla, poder entregarles estrategias, poder compartir algunas redes de apoyo donde ustedes pueden acudir en el caso de necesitar orientación. Y al final, entre otros temas, y al final vamos a habilitar un espacio para poder responder sus preguntas y inquietudes. Bueno, el tema del ciberbullying, nosotros pudimos ver el video cortito, pero muy decidor con respecto a las palabras y al nivel de agresión que pueden alcanzar estas palabras y de la forma que afecta a las personas, ¿cierto? Cómo este afectamiento puede ser recién ocurrido el evento o puede extenderse a través del tiempo, ¿ya? Antes de adentrarnos al tema, de lleno a entrar al tema del ciberbullying y el ciberacoso, me gustaría que revisáramos algunas cifras como para poder contextualizar más o menos de qué es lo que estamos hablando y la dimensión del fenómeno. En Chile, según un estudio de la Revista de Salud Pública de la Universidad de Chile, existe un 87% de escolares entre séptimo y cuarto medio que han sido víctimas de ciberbullying. ¿Mm? A nivel comunal, gracias a unos datos que nos entregó el sistema de monitoreo comunal, vemos cómo en el año 2018, en el área de victimización entre pares, 10% de la población escolar declara haber recibido mensajes amenazantes. Y en pandemia, en el periodo de enero-mayo del 2020, el porcentaje de denuncia aumentó al 17,20 en comparación al mismo periodo en el año 2018, donde la cifra alcanzó a un 9,7. O sea, podemos ver que en el periodo de pandemia esto se duplicó casi, ¿cierto? Entonces, pero de qué estamos hablando? Antes de poder revisar los fenómenos, ¿cierto? Eh, Hay que sí o sí, revisamos las cifras, la idea es poder eh, ver que estamos en un contexto especial, donde obviamente eh, el uso de la tecnología ya se convirtió, ¿cierto?, en parte de nuestra vida, ¿cierto? Como parte de la crisis sanitaria, obviamente el uso de la tecnología ha ido, se ha visto incrementado, siendo la tecnología en sí una herramienta importante para poder mantener los vínculos en este periodo de pandemia. Entonces, tenemos que agradecer sí o sí que gracias a esta virtualidad hemos podido seguir conectados, pudimos seguir trabajando, podemos seguir estudiando, relacionándonos, ¿cierto? Manteniendo los vínculos. Por eso es que la intención en esta charla es obviamente no satanizar el uso de las tecnologías, pero sí poder estar atentos a algunos aspectos
respecto a los riesgos y poder entregar algunas estrategias para poder hacer frente a estos fenómenos y obviamente poder resguardar la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de todos estos fenómenos? ¿Cierto? Vamos a definir cada uno de ellos, vamos a ver sus diferencias que pueden ser muy sutiles, ¿cierto? Y la forma en la que impactan en la salud mental de nuestros niños y niñas. ¿Qué hablamos cuando hablamos de violencia escolar? Cuando hablamos de violencia escolar nos estamos refiriendo a cualquier tipo de comportamiento que intente dañar física o emocionalmente a algún estudiante, porque esto se da dentro del espacio del colegio, de la escuela. Entonces incluye, por tanto, todas aquellas situaciones que se dan en el espacio escolar, pero no necesariamente entre pares. ¿Ya? La violencia escolar también se puede dar de profesores a estudiantes y puede ser, un hecho aislado, ¿cierto? No es algo crónico en el tiempo. Cuando hablamos de bullying o acoso escolar, acá estamos frente a una violencia entre pares. Se produce de forma reiterada en el tiempo, de manera intencionada y en base a un desequilibrio de poder. Aquí la persona que ejerce la agresión hace sentir a la víctima indefensa y sin mucha forma de poder escapar, ¿cierto? Entonces, el bullying afecta negativamente la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa, convirtiendo el colegio, la escuela, en un espacio hostil. Por eso es que muchos niños, niñas y adolescentes víctimas de bullying o acoso no quieren ir al colegio. Cuando hablamos de ciberbullying o ciberacoso, este es un tipo específico de violencia que ha emergido en el último tiempo como consecuencia de las redes sociales y de todas las tecnologías que están disponibles. Entonces, el ciberbullying o el ciberacoso se refiere al posteo, a la difusión de mensajes electrónicos, lo que pueden incluir fotos, videos, pero con un objetivo, con el fin de acosar, amenazar o volver a alguien un objetivo, como un objetivo de burla, ¿cierto? Para que aquí todas las personas están molestando a una persona, ¿cierto? Entonces, para poder ver de qué forma afecta el ciberbullying o el ciberacoso en nuestros niños ni adolescentes, primero hay que tener en consideración un factor muy importante que es la etapa del desarrollo. ¿Ya? La etapa del desarrollo, un ejemplo, en la primera infancia, cuando el bebé está muy fusionado con la madre, ¿cierto? Esta etapa se caracteriza porque ellos están como en esponjitas, captando todos los estímulos físicos, sensoriales, ¿cierto? Acá es muy importante la interacción con un adulto significativo en vez de una pantalla, ¿cierto? Por eso es que en esta etapa se recomienda poder restringir al máximo la exposición a las pantallas, y en el caso de que se dé, obviamente siempre va a ser con una supervisión de un adulto o para efectos de videollamada o de temas de vincularse con la familia. Se puede ocupar. Pero siempre va a ser preferible, como mencioné, los más chiquititos, las niñas y los niños, interactúen con un adulto en vez de una pantalla. Después de la primera infancia, vamos a la edad escolar, ¿cierto? Que acá ya es la edad que va de los 6 a los 12 años. Acá ya el niño empieza a formar su propia identidad, sociabilizando más con el entorno, y acá el uso de las tecnologías empieza a ofrecer a los niños nuevas oportunidades y beneficios también, porque existen beneficios en torno a la comunicación, a la búsqueda de información y al entretenimiento. Entonces, ante este abanico de posibilidades como adultos, lo importante es poder acompañarlos en el descubrimiento de las pantallas. Entonces es importante que un niño entre 6 o 12 años tenga y maneje nociones de privacidad, de lo que comprende el riesgo de poder compartir información en las redes. También si es que puede conocer y entender un poco de los riesgos que existen en Internet, como por ejemplo el grooming,
que es cuando los adultos se hacen pasar por menores para poder extraer información y luego extorsionar. Esas son las cosas que tienen que tener en consideración los niños de 6 a 12 años, que obviamente se las vamos a enseñar nosotros como adultos. En la adolescencia, que es el periodo que va de los 12 a los 18 años, la adolescencia per se es un periodo de la vida que va entre el final de la infancia y el inicio de la vida adulta, ¿cierto? Entonces es una etapa de búsqueda de identidad y del sentido de pertenencia con los pares. Entonces en esta etapa la familia empieza a quedar de cierta forma como en un segundo plano, y es el mundo de los pares el que empieza a ser protagonista. Entonces esto era necesario considerar. Disfrutar y trabajar, disfrutar y trabajar está condicionada sí o sí por la salud mental de la persona. Entonces, eso es lo que nosotros queremos conseguir, ¿cierto? Un estado de bienestar. Entonces, como les decía, ¿por qué el ciberbullying y el ciberacoso podrían convertirse en un problema de salud mental? Acá es donde nosotros como adultos tenemos que encender las antenas, como digo yo, y estar muy atentos a cómo se muestran nuestros hijos y hijas. Por ejemplo, si vemos que nuestro hijo está presenta mucha irritabilidad, eh, si vemos que tiene problemas de atención y de concentración, más de lo normal, ¿cierto? Si vemos que el autoconcepto, la autoimagen, ¿cierto? Está un poco devaluada, también es como para poder tener ojo, poner ahí el acento. Sienten también muchas veces la necesidad de estar solo, ¿cierto? Ya no quieren ir al colegio, no quieren estar con amigos, y existe en ellos una percepción de que existe un rechazo y una falta de aprobación o aceptación de los demás, ¿cierto? Por toda la información que se comparte con ellos, de ellos en las redes. Todos estos efectos también se pueden ver. Dani, si puedes pasar a la próxima. Eso, gracias. También podemos ver y tenemos que estar súper atentos eh, a los sentimientos de tristeza, cuando vemos que nuestro niño o niña siente desánimo por hacer cosas que antes disfrutaban. Un ejemplo, no sé, antes disfrutaba mucho juntarse con los amigos, disfrutaba de ir al colegio, disfrutaba con sus compañeros, ahora ya no quiere frecuentar ese tipo de espacios. Vemos también que esto también puede generar ansiedad, nerviosismo. Vemos también cómo se muestran asustados, con miedo. Existe también problemas para poder considerar el sueño, o por el contrario también pueden dormir demasiado, y existe un riesgo de autolesiones y de pensamiento suicida. Y acá igualmente nosotros nos gustaría hacer como una salvedad, obviamente, porque hay que mencionarlo, ¿cierto? Y existen estudios también que dicen que existe una asociación entre el ciberbullying y el suicidio. Obviamente nuestra intención en esta charla no es no es ponernos alarmistas, ¿cierto? Pero igualmente mencionarlo, porque de hecho esta clase de violencia entre pares es un importante factor de riesgo en el suicidio, tanto en el periodo inmediato, posterior a la vivencia de ciberbullying, como hasta años después. Esto también puede repercutir, no necesariamente en el momento, pero sí años después. Entonces, la mayoría de las veces este riesgo, ¿cierto?, aumenta cuando existe una sintomatología base, por ejemplo, cuando existe eventos depresivos o los niños se encuentran con angustia. Entonces,
los efectos y consecuencias del ciberbullying en niños, niñas y adolescentes son muy variados. Entonces va a depender, como vimos, de la etapa del desarrollo, ¿cierto? Entonces, estas consecuencias pueden ir desde que bajan las notas, ¿cierto? Un menor desempeño académico, hasta el deterioro de la salud mental, incluso muchos años después, como lo mencioné. Claro. Bueno, para continuar, como dice mi compañera, existen efectos a corto, mediano y largo plazo en la salud mental. Y por eso es importante preguntarse cómo podemos prevenir o acompañar cuando pasan este tipo de violencia, ¿ya? Y para eso es muy importante generar primero espacios seguros en el hogar, ¿ya? Y en el colegio, sobre todo considerando estos dos espacios como una red de apoyo que sea integral. Es importante igual la comunicación que podamos tener la casa con el colegio y viceversa, ya para saber en qué está nuestro hijo, con quiénes se están relacionando, si tienen comunicación con los profesores, con sus propios papás en la casa, ¿ya? ¿Qué entendemos con espacio seguro? ¿Cómo formamos este espacio seguro? Es importante entonces para eso generar instancias de comunicación efectiva. ¿Y cómo podemos tener una comunicación efectiva y también afectiva con nuestros hijos? ¿Mm? ¿Cierto? Eh, ¿Qué quiere decir afectiva? O sea, lo importante es sostenerlos en momentos de estrés, ¿cierto? Principalmente desde ahí se crean los apegos seguros, los que le dan seguridad y confianza al vínculo y pueden fortalecer lo que es la comunicación con los niños y las niñas, ¿ya? Y eso nos va a permitir enfrentar de mejor manera el tema de la violencia en las redes, ¿ya? En los más pequeños, como decía mi compañera Carla, tiene que ver con las etapas de desarrollo. En los más chiquititos, como decíamos, es importante estar atentos a las señales porque obviamente se comunican de otra forma, ya distinta a lo que son los adolescentes o los preadolescentes. Y en ese caso también, en ambas etapas de desarrollo es importante siempre estar disponibles, sensibles y receptivos, sobre todo ante momentos de estrés, como dijimos, y eso se va construyendo también con la comunicación, ¿cierto? Para un óptimo desarrollo. Y sobre todo escuchar, ¿cierto? Ser sensible a las necesidades, porque como vimos más atrás, las necesidades son distintas, ¿cierto? Para cada niño, cada niña tiene sus particularidades. Y muchas veces los más pequeños tienden, por ejemplo, a desbordarse, porque también están en proceso de desarrollo, su cerebro es una esponja que absorbe todo lo del medio, ¿ya? Y es importante ahí poder contenerlo, ¿cierto? Poner en palabras lo que les está pasando, lo que está sintiendo y sobre todo reconocer y validar también el mundo emocional, ¿ya? Con los grandes es lo mismo, poder comunicarse, digamos, sin juicios, sino que aprender a escuchar las distintas emociones que ellos pueden tener, ya como los miedos, también las frustraciones que pueden tener, las rabias, ya. Muchas veces la sociedad nos enseña mucho a reprimir las emociones, ¿cierto? Como que son malas algunas emociones, por ejemplo, el miedo, la rabia, la frustración, pero la verdad es que es importante considerarlas que tienen un valor funcional y adaptativo en la vida, ¿ya? Y por eso es importante ir recogiendo también el malestar de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, ya de esas emociones, que muchas veces es muy complejo, ¿cierto? Porque a veces podemos estar cansados, agotados, y se nos hace difícil conectar con nuestros hijos, ¿ya? Pero acá ninguno es perfecto, todos estamos aprendiendo, y lo importante es estar en ese camino de aprendizaje a poder tratar de buscar vías y espacios de comunicación que sean saludables y de buenos tratos, ¿ya? Porque muchas veces aparte los niños expresan su malestar a través de dificultades conductuales o problemas conductuales. Oye, el niño se está portando mal en la casa, mi hijo está muy rebelde, ¿cierto? Distintas cosas que pueden estar afectando eh, tanto a los niños más pequeños como a los niños más grandes, ¿ya? Pero siendo la conducta solo la punta del iceberg, es algo mucho más profundo, ¿cierto? Que le puede estar pasando al niño, niña o adolescente. Por eso es importante profundizar acerca de eso, ¿ya? Estar disponibles como adultos para escuchar, contener y acompañar. Eso es muy importante, ¿ya? Si me cuenta que está siendo víctima de acoso o ciberbullying, ¿cierto? Es importante también escuchar, ¿cierto? Estar disponible, más que hacer interrogatorios, recoger esa necesidad de escucha, ¿cierto? Y sobre todo también considerar el otro lado, porque siempre hay una persona víctima, pero también
está el victimario que realiza y ejerce esa violencia, ya que si bien por ningún caso es justificable, es importante entender que muchas veces los niños y las niñas y adolescentes pueden estar ejerciendo estas prácticas de violencia, ya al ser victimarios, porque también pueden estar experimentando algo en la casa o sintiendo algún malestar también, que muchas veces puede ser mal dirigido o no lo expresan de buena forma, o incluso pueden estar replicando ciertas dinámicas en el hogar, ¿cierto? O en la comunidad, ¿ya? Sin embargo, como dije anteriormente, no por eso hay que aceptar estas dinámicas y ser cómplices ante eso, ¿no? Sino, como dijimos anteriormente también, es importante frenar esta situación, ¿cierto? Abordarla, enseñar y acompañar o buscar redes de apoyo si siento que ya esto me está superando, ¿cierto? Y sobre todo que los niños sepan que cuentan con nosotros para que ellos puedan hablar y conversar de lo que les pasa y desde ahí poder pedir ayuda. Entonces, algunas cosas importantes que debemos considerar. Es importante propiciar espacios libres de juicio, es decir, cuando tengamos una comunicación, tratar de que sea un espacio distendido, un espacio relajado. Yo sé que a veces el trabajo nos tiene muy atorados, que es difícil generar espacios donde podamos vincularnos con nuestros hijos, pero ya sea un ratito cuando vuelven del colegio o a los más pequeñitos del jardín, por ejemplo, importante preguntarles cómo están, porque siempre preguntamos cómo están, cómo les fue en el colegio, hiciste la tarea, quizás preguntarles cómo se sienten, cómo se sintieron en el colegio, con quién se están juntando, jugaste con la Juanita, qué bueno, cómo te hace sentir eso, ¿sí? Siempre estar como conversando con ellos de lo que van viviendo, al menos darse un espacio para ese contacto, ¿ya? Dejar en claro siempre que nos pueden contar o hablar de cualquier tema. Muchas veces los niños o adolescentes no nos cuentan por miedo que los vayamos a retar o que se van a enojar, no es que me van a retar, me van a retar. Entonces, por eso muchas veces se callan, ¿no? Se callan y no cuentan las cosas que les pasa. Es importante siempre decirles que pueden contar con nosotros pase lo que pase. Muchas veces tenemos que obviamente guiar como adultos y poner límites, que también es muy importante, pero no desde el miedo, ¿no? Sino desde el respeto mutuo que nos permita una comunicación afectiva, ¿cierto? Y para que sea efectiva finalmente. Que sea parte de la rutina, ¿cierto? El conversar de qué le pasó en el día, con quién estuvo, como estaba diciendo. Es importante recogerlo, ¿cierto? Y conversar de lo que les está pasando, ¿cierto? Porque la comunicación se va construyendo con el tiempo. Los vínculos se construyen con el tiempo. Ya no es como un día para otro que no me cuenta nada mi hijo está tan hacia adentro, que no. Eso igual se va construyendo desde chiquitito hasta más grande. ¿Ya? Igual hay una etapa donde los adolescentes están más para adentro, ¿cierto? Porque buscan la identificación con sus pares, ¿cierto? Están formando su identidad, pero sí igualmente que ellos sepan que estamos ahí, ¿cierto? Cualquier cosa que necesite, estoy acá, podemos conversar. Que sea algún espacio pequeño diario, eso es lo importante. ¿Qué más? No ridiculizar los relatos. Muchas veces, o normalizar o minimizar las cosas que nos cuentan. Muchas veces decimos, no, pero es que son niños, no entienden. O no, o decimos, pero ¿cómo te vas a enojar con eso? O a todos les pasa lo mismo, estás exagerando. Muchas frases que a veces cometemos como adultos y la verdad que ahí podemos estar equivocándonos porque muchas veces, por ejemplo, si como adulto a mí me quitan el celular, para nosotros es terrible, mi herramienta de trabajo es terrible. Bueno, para un niño, por ejemplo, más pequeño, que le quiten su juguete ya es algo muy terrible. ¿Ya? Y lo viven de esa manera, con mucha angustia, con mucha rabia, frustración. ¿Ya? Entonces siempre tratar de bajar la mirada y también hacer como un autorreporte de nosotros mismos o de recordar cuando también nosotros éramos pequeños, qué nos pasaba, qué nos frustraba, qué nos daba miedo. De ahí conectar también con nuestra infancia para poder conectar también con nuestros hijos. ¿Ya? No traicionar la confianza en el sentido, ¿cuál es el sentido de esto? Entender que lo que nos cuentan es súper importante. Siempre darle la importancia que tiene, ¿cierto? Y que sobre todo que pueda resguardar su confidencialidad y su privacidad, ¿ya? O pedirles permisos, sabes que me parece muy importante lo que me estás contando, quizás podríamos pedir ayuda, quizás esta persona también nos puede ayudar, ¿te parece que podamos contárselo? ¿Ya? Porque muchas veces podemos cometer el error de contárselo a un tercero y finalmente que eso se filtre, que el niño después vuelva a retraerse y no querer seguir contando lo que le está pasando, ¿ya? Como ven, la idea en el fondo es poder propiciar, ¿cierto?, ese espacio de confianza, ese apego seguro, ya que en muchas ocasiones el abordar estos temas es interpretado por los niños como los retos que decíamos, ¿cierto?
muchas veces se comportan, ¿cierto?, de cierta forma para cumplir ciertas expectativas, ¿cierto? Pero más allá de saber cómo se está sintiendo nuestro hijo, hay que saber cómo se está sintiendo, ¿cierto? Ya sea siendo víctima o siendo victimario, y obviamente rechazando todo tipo de violencia, que eso tiene que estar súper claro, y también mirarnos a nosotros mismos, si estamos ejerciendo a nosotros mismos prácticas de violencia dentro del hogar, que quizás estén normalizadas también, ¿cierto? Otras cosas que debemos considerar. Tomarse en serio la situación, como dijimos, que es importante darle el peso que merece, ¿cierto? No interrogar tanto, sino más bien poder escuchar, evitar los interrogatorios para privilegiar la conversación. Cuidar el lenguaje que uno utiliza también. No usar frases o palabras despectivas con tono de juicio, o por qué hiciste esto, qué te pasó, ¿cierto? Eh, Sino que dar un espacio de apertura, perdón, para que ellos puedan expresar lo que están sintiendo y lo que les está pasando. Es decir, tratar de como adultos estar abiertos también al aprendizaje y acompañarlos también en ese proceso, ¿cierto? Facilitar las conversaciones difíciles, también eso nos ayuda, ¿cierto? Si tenemos la comunicación fluida con nuestro hijo, que nos puedan contar desde un día cotidiano, va a ser mucho más fácil que nos puedan también contar después situaciones más complejas o más difíciles, ¿ya? Y por sobre todo, como adultos no tenemos por qué saber todo, ¿cierto? Ninguna paternidad es perfecta, sino que sí podemos buscar instancias para informarnos nosotros mismos y poder ayudar también en ese proceso, en ese acompañamiento de descubrimiento de las tecnologías, de las redes sociales, ¿cierto? Y por sobre todo también poder buscar ayuda profesional. Cuando ya esto nos supera o sentimos que no podemos ya resguardar esa privacidad o ese espacio o estar acompañando en ese proceso a nuestros hijos, buscar también orientación o una guía profesional. Más adelante vamos a compartirle algunos contactos para que puedan tenerlos a mano si es que lo necesitan. Entonces es importante acá recuperar la confianza, súper importante, tanto en la casa como en el colegio, ¿cierto? Dos entidades súper importantes, poder reforzar el mensaje, ¿cierto? De que sufrir una experiencia de ciberacoso o ciberbullying no significa que vuelva a ocurrir, ¿cierto? Esta experiencia. Motivar esos espacios para que puedan relacionarse y convivir también con otras personas. Fomentar también espacios de buenos tratos en la familia, de buenas prácticas, donde podamos conversar con nuestro hijo, generar ocio, ciertos momentos de placer, eso es súper importante. Y en el caso también de los docentes, también poder generar grupos, hablar de estos temas, si está ocurriendo en el colegio, cómo lo abordamos también, hablando de esto, fomentando también buenas prácticas, ¿cierto? Que se refuercen las cosas positivas, las capacidades positivas de nuestros compañeros y compañeras, hijos y hijas, ¿cierto? Y que puedan contar con estas acciones y hacer cosas que puedan fomentar y ayudar en los buenos tratos. Carla, ¿puedes seguir tú? Sí, yo sigo. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, también como una de las tareas que nosotros tenemos como adultos, significativos, padres, madres, apoderados, eh, tenemos la misión de poder educar a nuestros hijos e hijas sobre lo que es la ciberconducta, ¿cierto? Poder enseñarle a nuestros niños, niñas y adolescentes que es importante poder expresar las opiniones de manera positiva, evitando emitir juicio y crítica. También como una manera de poder salvaguardar nuestra intimidad también, no aceptar solicitudes de amistad de gente desconocida, preguntar antes de compartir información, ¿cierto? O sea, preguntarle a mi amigo, ¿te molesta que comparta esta foto? Yo sé que en lo real es poco probable que esto suceda, pero hay que instaurarlo como parte de las buenas normas de ciberconducta. Entonces, preguntar antes de compartir la información, poder pedirle a sus amigos que también le pregunten a él o a ella antes de poder de subir información, fotografías, videos, ¿cierto? O sea, la idea es que nuestro niño, niña y adolescente tenga el cuidado antes de compartir la información, pero así también poder pedir a sus amigos que le pidan la autorización antes de subir cualquier tipo de contenido. Y como acá yo quiero hacer como, este es como un stop
antes de postear, enseñarle a nuestros niños, niñas y adolescentes que tengan esto en consideración antes de postear. Voy a realizar un posteo y yo pienso, ¿esto es buena onda? O sea, la otra persona se va a sentir bien o se va a sentir mal a ver este posteo, ¿cierto? Lo que voy a postear es verdad, es necesario que lo postee. Este es como un stop antes de poder realizar algún tipo de publicación en las redes. Respondernos a estas tres simples preguntas. Si es que es buena onda, si es que es verdad y si es que es necesario. Y hablar también un poco desde la empatía, ¿cierto? O sea, antes yo de compartir esta información, ¿la otra persona se va a sentir bien con esto? En el caso de, si me lo hicieran a mí, si comparten información de mi propiedad, yo cómo me sentiría, me sentiría mal, me sentiría bien, como poder que hagan, que se detengan antes de poder postear o de realizar cualquier tipo de publicación. Ese es como un consejo general, ¿cierto? Como de una norma de ciberconducta. Y como familia, ¿qué podemos hacer? Como familia, bien decía Carla, es muy importante poder fortalecer los vínculos, abrir los espacios de conversación, educar en la interacción con otras personas, ¿cierto? Y en cómo poder resolver los conflictos que se dan de estas interacciones. Poder educar en la empatía, lo que yo les mencionaba antes de postear, esto es necesario, cómo se va a sentir la otra persona. Nosotros como adultos, poder decirle a nuestros hijos, hijas, si tú compartes esto, ¿te gustaría que compartieran algo tuyo parecido? ¿Qué te provocaría? ¿Qué pasaría contigo? Entonces, construir también vínculos de confianza. Acompañar en el proceso del descubrimiento de la tecnología. Esto es muy importante como adultos, es una de nuestras misiones poder acompañar en el descubrimiento. Educar también en la importancia de la privacidad, tanto propia como de otros, ¿cierto? Saber que existe un riesgo si es que yo comparto información en Internet, que la información se comparte y la información queda ahí, ¿cierto? Entonces, educar en la importancia de lo privado, ¿cierto? Pero no solamente en relación a mi privacidad, sino también en relación a la de los otros. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en que nosotros digamos, oh, esto ya se me escapó de las manos, necesito, veo que mi niño, o sea, que mi niño, niña o adolescente está siendo muy afectada por esta situación? Eh, yo anteriormente les mencioné algún tipo de sintomatología. Cuando vemos que esta sintomatología se está cronificando, ya es tiempo de pedir ayuda, ¿cierto? Y queremos compartir con ustedes algunas redes a las que ustedes pueden pedir ayuda. Está el canal de ayuda remota, que es el del Hospital Digital, que es el teléfono 600-360-7777, o también por videollamada, lo pueden hacer a través de hospitaldigital.gov.cl. Esta es un buen canal de ayuda. Está también el Fono Infancia, el 800-200-818, donde también se puede encontrar apoyo psicológico gratuito. Está la línea 1515 también, que es una línea donde los mismos adolescentes, niños, niñas, adolescentes pueden llamar y pueden encontrar un espacio de contención, no solamente en relación al ciberbullying y al ciberacoso, sino que a muchas otras temáticas también. Y esta es Todo Mejora, es una fundación que está preocupada de todos estos temas de ciberacoso, de ciberbullying, de abuso sexual infantil. Tratan una serie de temáticas y es una aplicación que se descarga al celular y los jóvenes pueden tener comunicación directa con la gente de esta fundación. Pueden encontrar un espacio seguro de contención también. Y aquí tenemos los teléfonos de nuestro programa de HPD Ñuñoa Responde. Son tres líneas que están a su entera disposición para poder, es atendido por psicólogas, ¿cierto?
y para poder dar contención emocional. Eso también se lo podemos compartir, aparecen los números y el horario de atención. Y la idea también es que nos puedan seguir en nuestras redes, porque ahí en nuestras redes también estamos siempre compartiendo información interesante. Es importante poder mencionar también que este es un ciclo de charlas, ¿ya? Esta es la cuarta charla, y las tres charlas anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ingresar, y las charlas son grabadas, entonces las pueden consultar cuando ustedes deseen. Quisiéramos abrir el espacio